Bien, buenos días chicos de NCS. Bueno, para haber llegado a este video se supone que ya hemos visto bueno, las categorías gramaticales variables, sustantivo, adjetivo. Además hemos visto o aprendido a reconocerlas, a identificarlas, a ver sus tipos. En sustantivo habremos visto, no sé, el propio, el común, el simple, el compuesto, el abstracto, el concreto, el numeral, o el cuantitativo, el no cuantitativo, el simple, el derivado, en fin, ¿no? Y en los adjetivos hemos visto pues los superlativos absolutos, los superlativos relativos, los comparativos, comparativos de igualdad, comparativos de inferioridad, comparativos de superioridad, en fin, o los adjetivos en grado positivo. En los adverbios habremos visto pues los de modo, de lugar, de tiempo, de duda, de afirmación, de negación, en fin. Se supone que ya dominas las categorías gramaticales. Y en el verbo habremos hecho el verbo 1, el verbo 2 y hasta el verbo 3. Entonces creo que ya estamos en ocasión y en conocimiento y en capacidad para poder empezar a hablar de sintaxis. La sintaxis es aquella ciencia que estudia las funciones de la palabra dentro de la oración. Y vamos a empezar con un ejemplo sencillo. Básicamente lo que vamos a hacer aquí es yo voy a plantear ejemplos y voy a analizar los ejemplos contigo. ¿Estos de qué te van a servir? De modelo. Y en algunos casos de recordación o de recordatorio. Porque de repente te has olvidado alguna que otra pregunta, alguno que otro nombre, y eso lo vamos a ver. Es un proceso paulatino, no se entiendo que podemos llegar hasta de repente una oración simple, o tal vez algo básico de una oración compuesta, pero hasta ahí. Y creo que es material suficiente, ¿no? Por lo menos para este bimestre. Muy bien, así que te pido que prestes atención. Muchas de las cosas que yo diga aquí, que explique aquí, van a tener un control, así como un control del sustantivo y adjetivo, temas que podría volver a preguntar. Va a haber un control también seguramente del verbo, del adverbio, de la preposición y ahora de la sintaxis, ¿no? Como usted sabrá, ya los exámenes ya lo hemos visto, se hacen en Socrative y determina, y ahora sí lo voy a hacer solamente con preguntas de múltiples choice, opciones múltiples o de verdadero o falso, ¿no es cierto? Para que el resultado sea más concreto. Así que por favor, muy atento a los videos, muy atento al material, y cada vez que te pide ingresar a Meet, ingrese por favor con el ánimo de prestar atención. No son temas difíciles, son temas sencillos, pero depende de tu capacidad de atención, ¿no? Muy bien, vamos a empezar con una oración muy sencilla. Por ejemplo, yo pongo aquí el poeta, un acercamiento por favor. El poeta Vallejo murió en París. Muy bien, y cuando procedemos a hacer un análisis sintáctico, lo primero que tenemos que hacer es identificar el verbo. El verbo debe estar conjugado. Profesor, ¿cuáles son los verbos? Entonces, si yo digo que hay conjugados, hay no conjugados, claro, los infinitivos, ya he dicho, no son conjugados, los participios y los gerundios. Para que lo identifiques mejor, los infinitivos son ar, ir. Esos no están conjugados. Los participios ado, edo. Ado, edo, ido, ¿no? Y los gerundios ando, endo, ¿no? Entonces cantar o riendo o llevado no están conjugados. Pero en este caso no es ninguno de esos. Dice murió y sí es un verbo conjugado. Entonces lo primero que tengo que hacer yo cuando me enfrento al análisis sintáctico de una oración simple como esta es identificar el verbo. Este es el verbo. Al identificar el verbo inmediatamente le asigno su función sintáctica, NP, núcleo del predicado. Y como es núcleo del predicado, del verbo yo voy a obtener todos los otros resultados, ¿no? Yo digo, ¿quién murió en París? Aunque en algunos casos la pregunta para hallar el sujeto, tradicionalmente nos han enseñado que es quién. Bueno, no siempre funciona quién. A veces tienes que probar con qué. En este caso funciona quién. ¿Quién murió en París? El poeta Vallejo. Esto es el sujeto o sintagma nominal. Todo lo que no es sujeto es predicado, así que todo esto es el predicado o el sintagma verbal. Que es lo mismo, ¿no es cierto? Procedo a analizar los elementos del sujeto. Yo digo el poeta Vallejo. Y acá noto algo raro. Noto en principio que poeta y Vallejo podrían ser hasta intercambiables. Es decir, yo diría
Vallejo murió en París y se entiende. Y diría, el poeta murió en París y se entiende. No obstante, Vallejo me está especificando de qué poeta estoy hablando. Podría haber sido, no sé, Rimbaud o Baudelaire o Mallarmé, que también murieron en París. Bueno, ellos fueron franceses, ¿no? Pero en este caso es Vallejo. Entonces dice el poeta Vallejo. Muy bien, vamos a analizarlo así. La palabra más importante es poeta. Este es núcleo del sintagma nominal. ¿Qué es él? Él es una palabrita que está pegada a poeta, lo está presentando. Es un artículo, trabaja como determinante, ¿no es cierto? Pero en cuanto a la sintaxis diríamos que es un modificador directo. ¿Por qué, profesor? Porque afecta directamente al núcleo del sujeto. ¿Qué es Vallejo? Bueno, Vallejo me dice que no es cualquier poeta, sino que es Vallejo. Podría ser, reitero, no sé, Salazar Bondi o Raúl de Lomar Pinto, o podría ser Eguren o Martín Adán. No, es Vallejo. Y entonces a esto se le llama aposición, un acercamiento, por favor, quédese ahí en el acercamiento, una aposición especificativa. ¿Por qué, profesor? Porque especifica a quién me estoy refiriendo, ¿no? Mi primo Manuel, ¿no es cierto? No sé, el país, Perú, y entonces ya sé qué país es. En este caso me especifica que es Vallejo. Murió en París. ¿Qué cosa es en París? Bueno, en París me está indicando un lugar. Todo aquello que empiece por preposición, yo debo sospechar que lo que viene es un complemento circunstancial. Y en este caso es un complemento circunstancial del lugar. Recuerden que hay complemento circunstancial de modo, de tiempo, de lugar, de tema, de afirmación, de negación, en fin, vamos a ir paulatinamente hablando. ¿Hasta ahí ya estaría analizado sintácticamente mi oración? Sí, sintácticamente sí. ¿Podría haber otro análisis? Claro que sí, habría múltiples análisis. Por ahora solo estamos hablando de análisis sintáctico. Bien, vamos a probar con otros ejemplos en donde tal vez identificar el sujeto no sea tan sencillo. Porque la idea es, bueno, digamos, hacer los ejercicios que requieran o que revistan alguna dificultad para que ustedes no tengan problemas, ¿no? Pues me gustaría, bueno, sería muy fácil, bueno, mi mamá me mima y después en el examen te pongo una oración bien difícil. Esa no es la idea. Vamos a probar con oraciones un poquito raras. Por ejemplo, el orden de los factores no altera el producto. Y mira, ya, ok, vamos a escribirlo aquí abajo, no me queda otra. Ok, el orden de los factores no altera el producto. Y bueno, igual que en los casos anteriores, mi consejo es identifica el verbo, ¿no? Entonces, el orden de los factores no altera el producto. El verbo evidentemente es altera. Verbo, núcleo del predicado. Ahora, ¿qué pregunto? ¿Quién no altera el producto? ¿O qué no altera el producto? ¿Qué, no es cierto? ¿Qué no altera o qué altera? En este caso es no, trabajar unido al verbo, ¿no es cierto? ¿Qué no altera el producto? Y la respuesta sería el orden de los factores. ¿Qué es el orden de los factores? Altera el producto y sería el orden de los factores. El orden de los factores. Reitero, en casa, con más paciencia, tú lo haces con reglita y en fin con color, ¿no? Este sería el sujeto o sintagma nominal. Todo lo que no es sujeto es predicado, así que esto es predicado o sintagma verbal. Muy bien, el orden de los factores. Vamos a concentrarnos ahora. Se dan cuenta que ahí no es quién no altera, sino qué no altera el producto. Y ahí la respuesta a la pregunta era qué. A diferencia de otros casos en los que sí se podría aplicar quién. La recomendación en la actualidad es utilizar qué en lugar de quién. Pero ok, vamos a trabajar lentamente. ¿Cómo funciona? El orden de los factores. Dentro del orden de los factores hay una palabra que es más importante y otras que son menos importantes. Bien, entonces dentro del orden de los factores sería, la palabra más importante sería orden, núcleo, el sintagma nominal o núcleo del sujeto. Él lo afecta directamente, modificador directo.
Y de los factores, fíjate aquí, está separado, este núcleo está separado por esta frase o de esta frase por esta preposición. Al identificar, hacemos un acercamiento por favor, que está separado, esta frase está separada por una preposición, esto se denomina modificador indirecto. No altera el producto. ¿Qué no altera el producto? El producto es un OD, objeto directo. Profesor, no recuerdo los OD. Bueno, los OD son aquellos elementos en donde recae directamente la acción verbal. Por ejemplo, yo digo, Luis compró una revista. El verbo es compró. ¿Qué compró? Una revista. La acción del verbo comprar está recayendo directamente sobre la revista. Revista es un OD. En este caso, la acción es alterar. ¿Qué está alterando? El producto. ¿O qué no está alterando? Perdón, el producto. Es un OD. ¿Qué es no? Bueno, no es un adverbio de negación. Aquí está trabajando con un complemento circunstancial de negación. ¿Hasta ahí está tu análisis sintáctico? Sí, tu análisis sintáctico sí está. Bien, tercera oración y también con cierto grado de dificultad. Recuerda que desde el primer ejemplo que te he dado, todas las oraciones tienen ciertas características que te permiten que sirvan de ejemplo para oraciones difíciles. No estoy haciendo las más fáciles, estoy haciendo, no digo las más difíciles, pero sí las que presentan características peculiares, ¿no? Por ejemplo, esta oración. A los alumnos de nuestra institución les agrada el estudio. A los alumnos de nuestra institución les agrada el estudio. Yo te reto, a ver. Identifícame el verbo. No es un verbo. Los alumnos de nuestra institución, ahí no veo verbo. Les agrada. Agrada, ¿no es cierto? El estudio. Muy bien. Si alguien identificó agrada, excelente. Este es el verbo y es el núcleo del predicado. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el sujeto? ¿Cuál será? A los alumnos de nuestra institución les agrada el estudio. Yo pregunto, ¿a quiénes les agrada el estudio? A los alumnos de nuestra institución. Sí, pero ahí estoy preguntando ¿a quiénes? No quiénes. Y yo te he dicho que para hallar el sujeto es mejor preguntar ¿qué? Que quién. ¿Qué les agrada? ¿O qué agrada? Y la respuesta sería el estudio. Y entonces, mira el ejemplo que te estoy poniendo para que no caigas en el mismo error. ¿Qué agrada o qué les agrada el estudio? Esto es el sujeto. Profesor, no parece, está como al revés. Sí, esa es la idea. Ponerte un ejemplo y que no sea tan sencillo para que los otros te parezcan sencillos, ¿no? Bueno, y entonces, si este es sujeto, ¿qué es todo lo demás? Predicado. Sintagma verbal o predicado. Y esto también, predicado o sintagma verbal. Muy bien, y entonces si analizamos el estudio, vamos a ver lo siguiente, ¿no? La palabra más importante es estudio, núcleo del sujeto, y esto es un modificador directo. Ahora, ¿qué será a los alumnos de la institución? Puedes ponerte a pensar, ¿no? ¿Qué les agrada o a quién les agrada? ¿Qué les agrada? El estudio, ¿no es cierto? Ok, eso es el sujeto. ¿A quién? ¿A quién les agrada? A los alumnos de nuestra institución, ¿no es cierto? A ellos les agrada. Cuando yo digo, compré rosas a mi esposa, fíjate, te pongo este ejemplo chiquitito para que entiendas este. Compré, verbo. ¿Quién compré? Yo. Primera persona, ¿no? Primera persona, el singular. Yo compré rosas, compré rosas para mi esposa. ¿Qué compré? Rosas, objeto directo. ¿A quién le compré? A mi esposa, objeto indirecto. ¿Cómo identifico el objeto indirecto? Una forma es pensando. Cuando recae la acción directamente sobre algo, eso es objeto directo. Cuando recae indirectamente sobre otra frase, eso es objeto indirecto. La otra es preguntando, ¿a quiénes compré? Acá pregunto, ¿a quiénes les agrada? A los alumnos de nuestra institución. Entonces este es un objeto indirecto. ¿Y qué es les? Les trabaja como pronombre. ¿Quiénes son les? A ellos les agrada. Este es el objeto indirecto. Es lo mismo, ¿no? Pero solo está como un pronombre, ¿no es cierto? Muy bien, hasta ahí has terminado el análisis de otra oración. Vamos a hacer un par de ejemplos más y culminamos.
Muy bien, vamos a probar con una oración un poco más larga. Y de repente si en un examen tú te encontraras con una oración así: los diligentes, esforzados y humildes obreros de Cajamarca trabajan en la mina con sus hijos sin herramientas para regresar. Primero me diría, profesor, de repente por ahí le falta una coma. Ok, vamos a dejarlo así para poder establecer todas las funciones. Reitero: los diligentes, esforzados y humildes obreros de Cajamarca trabajan en la mina con sus hijos sin herramientas para progresar. Parece casi un discurso, ¿no es cierto? Vamos a pensar que yo te diga, bueno, ok, analízalo. Pero, uy, profesor, qué difícil, ¿no? Qué difícil, el otro está más fácil. A veces no. A veces puede ser que sea larguísima, pero sencilla. Entonces empezamos. Decimos pues: los diligentes, esforzados y humildes obreros, hasta ahí no veo verbo, de Cajamarca, hasta ahí no veo verbo. Trabajan, aquí sí veo uno. Trabajan en la mina con sus hijos sin herramientas para progresar. Bueno, entonces vamos a empezar con el verbo. Trabaja. Verbo, núcleo del predicado. Y la pregunta podría ser: ¿qué trabajan en la mina? Y ahí el qué, porque este es un sujeto personificado, es difícil que vaya con un qué, pero acá equivaldría mejor preguntar quiénes. ¿Quiénes trabajan en la mina con sus hijos sin herramientas y para progresar? La respuesta sería: los diligentes, esforzados y humildes obreros de Cajamarca. Todo eso, los diligentes, obreros, esforzados de Cajamarca, todo eso, todo, sería mi sintagma nominal o sujeto. Sintagma nominal o sujeto. Muy bien, ahora todo lo que no es sujeto es predicado. Así que trabajan en la mina sin herramientas para progresar. Trabajan en la mina, con sus hijos sin herramientas para progresar. Esto sería el predicado o sintagma verbal. Esto sería también predicado o sintagma verbal. Muy bien, y ahora pongo a analizar los sujetos y los predicados y buscar los elementos dentro de sujetos predicados. Y me daré cuenta de lo siguiente: los diligentes, esforzados y humildes obreros. Noto que todas estas palabras están presentando a obreros. Obreros es mi núcleo. ¿Qué es los? Los lo está presentando, modificador directo. ¿Qué es diligentes? Es un adjetivo, pero está diciendo algo de obreros, modificador directo. ¿Por qué son directos aunque estén tan lejos? Porque no hay ninguna preposición que los separe. Esforzados es otro modificador directo. Sí, me está diciendo algo de obreros. Humildes es otro modificador directo, profesor. Sí, claro que sí, es otro modificador directo. ¿Qué es una I? Bueno, esto es una conjunción, ¿no? No tiene mayor función sintáctica que no sea la de unir o la de nexo. Puedo ponerle que es un nexo. Muy bien. Y ahí tanto diligentes, esforzados y humildes está diciéndome algo de obreros. Aquí sí hay algo distinto, ¿no es cierto? Dice de Cajamarca. Y veo que hay una preposición de. Y yo he indicado que cuando hay una preposición que me separa del núcleo, esto ya no es un MD, es un MI. ¿Qué es un MI, profesor? Un MI es un modificador indirecto. ¿Por qué, profesor? Porque hay una preposición de. Muy bien. Ahora, ¿qué es todo esto de aquí? Trabajan, perfecto. Yo pregunto, nada más, ¿dónde trabajan? En la mina, complemento circunstancial del lugar. ¿Con quiénes trabajan? Con sus hijos, complemento circunstancial de compañía. Profesor, no me acuerdo todos los circunstanciales. Ok, te enviaré un material con los circunstanciales. ¿Cómo trabajan? ¿O sin qué trabajan? Sin herramientas. Complemento circunstancial de privación. ¿Para qué trabajan? Para progresar. Complemento circunstancial de finalidad. Y hasta ahí ya está. Está mi análisis sintáctico y ya se acabó tu análisis sintáctico. Bien, entonces vamos a continuar. Esta es la quinta oración, creo, y con esto terminamos. Dice: Víctor, el primo de Raúl, lee en la biblioteca el diario a sus alumnos con paciencia, por amor. Ok, y igual que en los casos anteriores, vamos a proceder a buscar el verbo. Víctor, el primo de Raúl, lee, ¿no es cierto? Lee. Verbo, núcleo del predicado.
¿Quién lee en la biblioteca el diario a sus alumnos con paciencia, por amor? ¿Quién lo hace? Víctor, el primo de Raúl. Perdón. Víctor, el primo de Raúl. Esto sería el sujeto o sintagma. Todo lo demás sería el sintagma verbal o predicado. Sintagma verbal o predicado. Muy bien, vamos a analizar Víctor, el primo de Raúl. Dice Víctor, el primo de Raúl. ¿Quién es el primo de Raúl? Víctor. ¿Quién es Víctor? El primo de Raúl. Un acercamiento, por favor. Es decir, Víctor y el primo de Raúl son intercambiables. Yo podría decir, el primo de Raúl lee en la biblioteca y yo sabría que es Víctor. O podría decir, Víctor lee en la biblioteca y yo sabría que Víctor es el primo de Raúl. Bueno, esta frase que repite lo mismo que el núcleo se le llama aposición, atento por favor, aposición explicativa. Ahora, la otra era especificativa, es decir, me decía quién, ¿no? El alumno Carlitos, el profesor Luis, ¿no es cierto? Me especifica quién. Esta no me especifica quién, me explica quién, ¿no? La televisión, la caja boba, ¿no? Esas son las aposiciones. Y Víctor vendría a ser el núcleo del sintagma nominal. Lee. ¿Qué tengo que preguntarle a Lee para que me dé en la biblioteca? ¿Dónde lee? Complemento circunstancial del lugar. ¿Qué tengo que preguntarle a Lee para que me dé el diario? ¿Qué lee? El diario, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que ha leído? El diario. Objeto directo. ¿A quién los está leyendo? ¿A quién? A sus alumnos. Objeto indirecto. Recuerda, cuando preguntas qué y estás en el predicado, estás buscando en el predicado y has preguntado qué, es un OD. Cuando preguntas a quién o para quién, es un OI. Ahora, ¿cómo lo hace? Lo hace con paciencia, complemento circunstancial de modo. Profesor, no me acuerdo de todos los circunstanciales. Ok, les voy a dar una listita donde están los circunstanciales. ¿Por qué lo hace? Por amor, complemento circunstancial de causa. Por amor. Hasta ahí acabó nuestro análisis sintáctico. Y hemos visto ya varios ejemplos. Como siempre, un gusto poder explicarle estos temas. Espero que haya sido lo suficientemente didáctico y espero que puedan observar varias veces el video y practicarlo, ¿no? Vamos a tener seguramente alguna retroalimentación en Meet, en directo, donde usted yo pueda indicarle una oración y usted pueda analizar también en ese mismo momento las funciones sintácticas dentro de la oración. Cuídense mucho, Dios bendiga a su familia.